Esta ágora chilla de ira y rebeldía de esquina a esquina su vocería. Esta plaza la creamos a punta de sacarle al lápiz, raspando las páginas de la historia, en tinta roja, de sangre de mi río, río de palabras visibles en el territorio, impresos roces, siniestros desde la pampa. Río de cadáveres pasan, desde las cumbres hasta los acantilados. Este río de sangre nos sotea, desde las piedras del mar. Un día sin darme cuenta, unos pasos nuevos se oían por calles aledañas. Una canción nueva coreando sus laderas era el estallido. Se llenó de fuego mi corazón triste. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este primer Festival de Poesía en Viña del Mar 2021. Gracias a la directora América Merino y a su productor Felipe Poblete. Estoy muy agradada y gracias a todos los que están participando en este festival que es por primera vez que se hace. Así que tiene ese mérito, ¿no? De difundir, divulgar la palabra que nosotros escribimos, la poesía. Muchas gracias, América. Muchas gracias a ti, querida Carmen. Yo estoy feliz de que puedas estar aquí con nosotros compartiendo tu obra poética, que es grandiosa, que es maravillosa para todos nosotros. Gracias, Carmen. Bienvenida. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a Carmen Berenguer, Claudia Posadas y Ali Calderón. Vamos a presentar el libro de Carmen. Esto es un gran honor para el festival, así que les agradezco muchísimo. Y voy a empezar a saludarlos ahora para que los conozcan. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Lo más bien, gracias América, lo más bien. Lo más bien en la mesa constituida, con Ali Calderón, con Claudia Posadas, contigo, muy bien. Muchas Y en gracias. Viña del Mar. Y en Viña del Mar. Muchas gracias, Carmen. Claudia, ¿cómo estás? No, pues muy bien, muy contenta, muy agradecida, investigación amorosamente realizada y pues me da una enorme felicidad, me da una enorme que me ha permitido conversar, dialogar en torno a nuestra maravillosa poesía hispanoamericana, la cual la poesía chilena es fundamental y la poesía de Carmen es imprescindible. Como Alica decimos, por supuesto, estar en contacto contigo, América, en tu primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar, que ha sido un gran esfuerzo y ha salido excelentemente. Muchas felicidades a ti, a Felipe Poblete, y agradecimientos a las instituciones que hicieron posible esta actividad. Carmen, pues, ¿qué te puedo decir? Mi agradecimiento y alegría infinito, y yo estoy fascinada con el diálogo profesional, personal, espiritual y anímico que hemos llevado pues en este proceso, que seguiremos llevando. Muchas gracias por tus lindas palabras, Claudia. Y Ali, también, bienvenido al festival. ¿Cómo estás, Ali? Hola, muchas gracias, América. También gracias a Felipe por la invitación. Ojalá este primer festival se prolongue muchas otras ediciones, porque qué maravilla. Muchas gracias, Claudia, por haber hecho este libro, que es magnífico, que nos permite acercarnos de otra manera en México a una de las grandes poesías que hay en Latinoamérica ahora. Y pues súper feliz de estar leyendo la poesía de Carmen Berenguer aquí. Muchas gracias. Voy a proceder a presentarlos. Carmen Berenguer ha obtenido el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2008 y la beca Guggenheim en 1997.
Es autora de los poemarios Bobby Sands, que fallece en el muro, 1983, Huellas de siglo, 1986, A media asta, 1988, Sayal de pieles, 1993, Naciste pintada, 1999, Mama Marx, 2006, Maravillas Pulgares, 2012, My Life, 2015 y Plaza Dignidad, 2021. Ha publicado Crónicas en Transición, Los amigos del barrio pueden desaparecer, 2019, y Pedro Lemebel, Obra escogida, Selección y prólogo, 2021. Su poesía ha sido compilada en antologías en Chile como Obra poética, Cuarto propio, 2018, y Carmen Berenguer, Plaza tomada, poesía, 1983-2020, su gran antología en México. Claudia Posadas es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, Secretaría de Cultura 2011 y 2016. Ha publicado La memoria blanca de los muros, 1997, y Libersquivias en 2010. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabinas 2009, reeditado por la UNAM en 2016. Poemas y ensayos de su autoría, además de entrevistas con autores hispanoamericanos de primer orden, han sido incluidos en antologías en América Latina y España. Yali Calderón, nacido en Ciudad de México en 1982, es poeta y crítico literario, fundador de la revista y editorial Círculo de Poesía, doctor en Letras por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Publicó en Visor el libro de poemas Las Correspondencias. Su libro de crítica más reciente es Poesía panhispánica, apuntes para una constelación. Actualmente es profesor del doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, Ali. Y para comenzar, le doy la palabra a Claudia Posadas, quien va a dirigirse en torno a la poesía y esta obra poética de Carmen Berenguer. Claudia. Muchas gracias, América. Pues estamos aquí convocados para presentar la primera gran antología en México de la obra de Carmen Berenguer, desde 1900, que abarca desde 1983, fecha de la publicación de su primer libro, Bobby Sánchez fallece del muro, hasta 2020, año en que publica Carmen Berenguer sus más recientes poemas, unidos en el conjunto Plaza de la Dignidad, que además en Chile es el título de su más reciente libro publicado por Mago Editores. Lo que yo puedo decir, y bueno, la selección y prólogo fue de mi autoría, y como he dicho, ha sido un enorme placer, alegría y privilegio el poder tener la oportunidad de estudiar esta gran obra y plasmarla y materializarla en un libro, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada su Secretaría de Cultura y Extensión por el doctor Celso José Garza, y bajo la égida de su editor de publicaciones, el maestro Antonio Ramos Revillas, y todo el equipo que ha hecho esta maravilla. Por supuesto, Julio Ortega, que nos brindó, el doctor Julio Ortega, que nos brindó una nota preliminar, apadrinando esta antología. Y bueno, a tantas y tantas personas que participaron, a la fotógrafa Susana, actriz y fotógrafa Susana Hidalgo, que nos brindó la imagen central, que no había otra que poner para dentro de este libro. Es la imagen más icónica de los estallidos sociales de 2019. Ojalá que haya oportunidad de que la pueda poner en visualización la producción para que se vea esta imagen. Y bueno, pues decir un poco cómo fue desarrollado este libro.
Básicamente, partí de la pregunta de investigación de que cómo dar a conocer a un público mexicano que no necesariamente está familiarizado con la obra de Carmen, porque pues la mayoría o toda ha sido publicada en Chile y en otros países. Acá es un poco más complicado de conseguir. Y aparte a un público que no necesariamente está familiarizado con las problemáticas de Chile, con su contexto sociohistórico y sociopolítico, siendo además que como la mayor parte de los investigadores y críticos que yo consulté consideran que el contexto histórico, sociohistórico chileno es fundamental para matizar, situar, comprender hasta cierto punto esta gran cuestión. Entonces, básicamente, había que hacer pues un estudio de este contexto, por supuesto, y presentarlo al público mexicano, pero además había que organizar esta obra, no necesariamente de una manera cronológica, porque son varios los temas importantes en la poesía de Carmen Berenguer que debían ser expresados. Con estas premisas, bueno, después de la lectura del canon crítico y del canon antológico de esta obra, de la obra de Carmen Berenguer, pues tuve muy en cuenta este contexto histórico-político chileno que parte desde antes de, digamos, del gobierno de Salvador Allende hasta el estallido social en Chile, pasando por la dictadura, por la represión a los pueblos originarios, el capitalismo salvaje del gobierno, tanto de la dictadura como la concertación, bueno, perdón, el gobierno actual o el gobierno en general de derecha, el contexto de la concertación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el libro no es analizar el contexto o tomar en cuenta solo el contexto. El contexto me permitió me permitió entender, ordenar en un correlato, en un relato como alternativo, esta poesía, pues que esta poesía abarca todos esos momentos históricos de alguna u otra manera, y ordenarlo, encontrar una estructura, digamos, narrativa a partir de este correlato, que además le da una coherencia profunda a esta obra, y además esta obra está escrita con una coherencia profunda. ¿Por qué? Porque está escrita desde una conciencia objetora, desde una conciencia y una voz poética desinstaladora, crítica de todo, de su contexto, del heteropatriarcado, del sistema sociopolítico, del lenguaje, tema fundamental de la obra, y de lo que es la condición de la mujer, el feminismo, etc. Entonces, todo esto me permitió encontrar un hilo conductor, crear una coherencia y una estructura. En ese sentido, es que tomando en cuenta que estamos ante una obra vasta, que no podíamos ordenarlos por libros, quedarían afuera muchos poemas, encontré que el criterio era organizarlos de los poemas, ya que son dialógicos, es decir, por toda esta coherencia de la que he dicho. Los poemas de Bobby Sands, por ejemplo, dialogan perfectamente con los poemas del último libro, Plaza de la Dignidad. En cada poema hay una futuridad, como el concepto que utiliza Julio Ortega, y como ha dicho Raquel Olea, una de las críticas más importantes de la obra de Carmen, todos los poemas de Carmen están llenos de estallidos de significantes, hechos por esta conciencia objetora, yo añadiría, que permiten dialogar a toda esta obra entre sí, entre pasado y presente,
y por supuesto el futuro. Es una obra plena de futuridad. En ese sentido, la antología no es cronológica, no dialógica, y los poemas no están ordenados por libro cronológicamente, sino a partir de 8 ejes temáticos que yo encontré que son los ejes de significado más importantes en esta obra, los que más han estudiado y algunos que encontré, y cada eje de significado corresponde a un capítulo, y bueno, puede ser la tensión social, la lucha soterrada de clases, el cuestionamiento al sistema y la denuncia de la dictadura, el cuerpo, tema fundamental en la obra de Carmen, el cuerpo cosificado por el poder, el cuerpo como expresión de la represión de los sistemas. Después la mujer como individuo violentado y como individuo en lucha, desde este feminismo que busca un orden dentro de todo este heteropatriarcado. El otro tema es la arquitectura colonizante en el entorno urbano de Santiago de Chile. Hay una crítica interesantísima de toda una arquitectura que es, digamos, expresión de un sistema capitalista y de este colonialismo. El otro tema fundamental que toca esta antología es el tema del lenguaje, que he encontrado en la crítica es el tema que más estudia o sobre el cual se hacen antologías, pero esta poesía es lenguaje cuestionado y todos estos aspectos que hemos visto cuestionados. También lo biográfico fue un eje y un capítulo, porque lo biográfico totalmente aunado y condenado al correlato histórico es fundamental y fundamento del discurso en esta obra. Y por último, pues, el estallido social de Chile, y en ese sentido, estos capítulos están organizados pues en esta narrativa, y del discurso del libro parten desde el primer capítulo con la plaza como imagen y figura central de la obra de Carmen. ¿Por qué? Porque prácticamente la plaza es la metáfora perfecta, la plaza pública, específicamente la Plaza Italia, hoy Plaza de la Dignidad, de la poesía de Carmen. En primera, porque esta figura aparece muchísimo a lo largo de toda esta poesía, pero en segunda, porque la poesía de Carmen es un ágora de todas las voces de la sociedad chilena, un ágora de la conciencia de nuestros pueblos y un ágora de la poesía y del lenguaje, puesto en vilo totalmente y todo el tiempo por esta gran obra de Carmen. De esta manera, pues organicé todos estos significados a partir de 2 puntos de partida y de llegada, como un uroboro. Partimos de un mismo lugar, pero llegamos a ese mismo lugar transformado. De la plaza como zona cero y espacio de atención social, pasando por todo esto que hemos dicho, la mujer, el feminismo, el lenguaje, lo biográfico, la dictadura, la crítica al sistema, la crítica a las arquitecturas colonizantes, la crítica a la colonización de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, hasta llegar al último capítulo que se llama la Plaza, la Dignidad, que es ya la plaza de la lucha, la plaza tomada por el pueblo, plasmada en estos espléndidos poemas, únicos en su tipo de Carmen Berenguer, donde plasma esta lucha de la sociedad chilena. Entonces partimos de la plaza como zona cero y llegamos a la plaza tomada por el lenguaje, por la poesía y por la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu gran presentación. Bravo. Carmen está aplaudiendo también, estamos todos felices. Ali, ¿quisieras tomar la palabra en este momento? Sí, claro que sí. Hace muchos años, Omar Lara, que fue
muy amigo mío, que tuvo una relación muy próxima con la poesía mexicana de mi generación, me regaló un libro, muchos años, 2007, por ahí, un libro de una antología de la poesía chilena, de Fernando Alegría. Entonces ahí estuve leyendo, y yo me acuerdo que en algún momento llegué a los poemas de Carmen y me gustaron, y me acordé mucho, y me llamaba mucho la atención el modo en que había cerrado su comentario en torno a esta poesía, Alegría. Lo leo brevemente. ¿De qué se trata, pues, el monólogo de Carmen Berenguer? De una mirada que saca la lengua, se enjuga una lágrima, maldice, tierna de soledad, indefensa, angustiada, heroica hasta el último. Berenguer, de amor, de lucha, nostálgica, sola, superamante, con una enorme sonrisa nerudiana en su catafalco, siempre lista, y una cartera abierta de donde van cayendo rostros que parecen lágrimas, pero son, al fin, el sol y sus voces de triunfo. Y entonces me quedó en la cabeza el nombre. Y en México no es que se pudiera conseguir tanta poesía chilena, eran otros tiempos. Entonces, después, tuve la oportunidad de estar 2 veces en Chile, en 2016 ahí en la Fundación Neruda y en 2018 en la Universidad de Concepción, y estuvimos platicando con muchos poetas jóvenes, y yo les decía, oye, ¿qué hay que leer? Así como que lo básico, lo que hay que leer, que no puedes pasar sin leer. Y mucha gente me dijo, Santiago Punk. Le dije, mira, claro, hay que leerlo. Entonces yo estoy muy contento de que en México podamos estar leyendo mi generación, pero los poetas más jóvenes que puedan acercarse a esta poesía, ¿no? Además que es una antología, como lo ha dicho Claudia, bien singular, donde se ve su mano, el montaje de poemas es una maravilla, porque el montaje finalmente, como piensa George D. Huberman, pues es una forma que piensa, ¿no? Es una manera de organizar el discurso y de apropiarse de la poesía de Carmen y de presentárnosla, de presentársela a la tradición mexicana, que no es poca cosa. Yo voy a leer un texto, son algunos fragmentos en torno a la lectura que hice y salió lo siguiente. Fragmentos sobre Plaza Tomada, poesía 1983-2020 de Carmen Berenguer, una antología de Claudia Posadas. En su diario de la galera, Imre Cartés dice respecto al trabajo del escritor que los temas se desarrollan y varían exclusivamente en función del principio básico de la composición. Principio básico de composición. Algo más allá de la idea que organiza el libro o el poema. ¿Acaso algo más cercano a la obsesión? Está dado por el lugar desde el que se mira el mundo, pero también por el modo en el que se le piensa y figura. Se hace patente en la fuerza que tensa y convoca a las palabras, subyace en la energía de la voz. O dicho de otro modo, Milán Kundera pensaba que el personaje de ficción, lo mismo aplica para un poeta, podría ser definido por unas cuantas palabras esenciales. En el caso de Carmen Berenguer, Chile, 1946, una de esas palabras es sin duda revuelta. Carmen Berenguer o una poética de la revuelta. 2. Revuelta en todos los niveles. Poesía de la insurrección o insurrección en virtud de la poesía. El ensayista francés Eric Hazan define esta palabra como el tiempo del detonante revolucionario, el instante decisivo, como decía Henri Cartier-Bresson cuando hablaba del dedo sobre el disparador de la cámara fotográfica. Poesía de o para el instante de peligro. Poesía de confrontación, de estoy aquí y aquí me quedo. 3. Poetas nacidas a mediados de los años 40,
a principios de los 50, poetas que comienzan a publicar o escriben libros importantes durante los 80. Ese umbral, esa puerta de entrada a este tiempo que Haroldo de Campos llama postutópico, al tiempo de otro modelo de lectura, el de la poesía panhispánica. Pienso de pronto en Carmen Ollé, Diana Velesi, Elvira Hernández, Soledad Fariña, Cecilia Vicuña, María Mercedes Carranza, Coral Bracho, María Negroni, Yolanda Pantin o María Auxiliadora Álvarez. ¿Qué hace singular entre ellas a Carmen Berenguer? Voy a plantearlo de otro modo. ¿Qué le aporta su poesía a la poesía en español? 4. Presión y contrapresión. Movimiento pendular que se apodera del poeta, porque está sometido a presiones históricas, coyunturales, de clase y género, presión de la ideología en tanto estructura del sentido común, presiones estilísticas según la particular tradición poética, presiones del campo literario de acuerdo a la facción a que se pertenece. Todo en su conjunto constituye lo que puede llamarse estilo de época. Es la uniformidad que encubre la poesía debe ser hecha por todos. Contrapresión. El modo en que un poeta responde a estas condicionantes. Es ahí donde se advierte el talento para aportar algo otro, algo que no estaba, algo que se había olvidado, algo que requería ser dicho de cierto modo en un momento determinado. 5. No sé cómo decirlo. Tengo la impresión de que los poemas de Carmen son como el recuerdo encubridor del psicoanálisis, como el retorno de lo reprimido o el retoño del inconsciente. Los poemas hablan de la tensión de la sociedad o de cómo resistir al poder o del cuerpo reprimido o de la mujer lacerada, pero siento que el corazón de esta poesía está en otra parte. ¿Acaso en la pulsión de choque, en el malestar generalizado, en la intención de comenzar el incendio? Carmen Berenguer o la poética de la revuelta. Por ejemplo, revuelta contra los morbetes que también oprimen el decir y lo dicho. A la literariedad de la poesía se le enfrenta la libre utilización de las escrituras. Desgeneramiento, dice Cristina Rivera Garza, diálogo entre géneros y regímenes de enunciación. La obra de Carmen, en este montaje magnífico que propone Claudia Posadas, es epigrama, y coancén, y grafiti, y testimonio, y ensayo, y memorias, y autobiografía, autoficción, y minificción, y cuadro de costumbres, y memoria política, y reportaje. Escrituras de la libre utilización. 6. Presión. El coloquialismo vuelto eje modal, pero también el impulso neobarroco. Contrapresión. Lenguaje violento, imprevisible, sermo plebeius en un tenso flujo rítmico, música distinta y a veces intrincada, no melodía, vecindad sonora que algo recuerda el Alambres de Néstor Perlonger, pero de otro modo. Aquí no hay solamente expansión, duplicación, sugerencia y deformación del significante. Me parece que a la indecidibilidad se le opone no el significado, sino el sentido. ¿Cuál? El de la exigencia de verdad y justicia. Para mí no hay, como se dice, crítica al logocentrismo. Para mí hay más bien el lenguaje que debe entenderse como alegoría. 7. Poesía mesiánica. No se me malinterprete. Poesía mesiánica porque se solidariza con la víctima, simpatiza con el subalterno, con el marginado. Carmen construye pequeños cuadros, diríamos, naturalistas, como el de la loca travesti fantasmal en el primer fragmento de Anticristo, o el de las falenas con su pubis al alba, o los de los poemas de la Brenda. 8. Epigramas políticos, efectivos y efectistas. En el año 21 de nuestro cautiverio, jirones de verdad en los que aparece la herida de la dictadura. Epigramas en los que hay una suerte de orfandad y también ironía. Todos hablan de persecuciones. A mí no me persigue nadie, ni un enamorado me sigue. Pero también epigramas de acritud y cuestionamiento. Cópulas, cúpulas, cúpulas, cópulas, y yo siempre abajo. 9.
alarma, estado de excepción, irrupción de la chingadera en la aparente normalidad de lo cotidiano. Frente a la violencia mítica del Estado, Carmen Berenguer responde en sus poemas con otra violencia, esta divina, verbal, en defensa legítima. Es el trabajo en torno a imágenes perturbadoras que llaman a la toma de partido o a la acción. Así sucede, por ejemplo, en Desconocido, de Santiago Punk, o en Despertar Matutino. Leo, ahí, cerquita de sus respiradas o atormentadas nochecitas chilenitas, ahí se sacaba a un vecino de cualquier barrio, vendado hasta la pequeña mansión del horror, y saben que esta casita aterró como leyenda, lo que de oída se traspasaba como murmullo, que allí se escucharon gritos en la noche. 10. Pero la burla a veces, la cábula, decimos aquí, como cuando dice, la democracia de pelito corto. 11. Y último. Carmen Berenguer o una poética de la revuelta. Revuelta contra la melodía, contra el poema plano y bien hechecito, contra el paradigma de palabras prestigiosas, contra la literariedad y contra lo ya publicitado, contra la dictadura, contra el aparato punitivo del Estado, poética de la revuelta, contra el tiempo, a contrapelo. Y van a preguntarnos en algún tiempo, en algún momento, cómo se cantó en los tiempos del neoliberalismo. Y quizás el aporte de la poesía en español esté en que bien podríamos hacer nuestros unos versos suyos. Tantas palabras sucias cruzando el cielo, que si no salen, quedan, como queda lo que no se dice. Majestuoso silencio que de nada sirve. Para eso tengo palabra. Eso es. Pues muchas gracias por invitarme a comentar este libro que me ha encantado y que creo que va a ser una noticia buena, una buenísima noticia para la poesía mexicana, que nos vamos a nutrir mucho de este libro. Gracias. Muchas gracias a ti, Ali, por esta notable presentación. Me ha fascinado, encuentro que es un profundo análisis sobre la obra de Carmen. Carmen, ¿te gustaría decirnos algunas palabras, leer tus poemas, conversar con nosotros? Sí, por supuesto. Ali, maravilloso, también Claudia. Cuando Claudia viene por ahí y me dice que va a trabajar sobre mi obra, mi libro, a mí me quedó dando vuelta un poco, porque por muchas razones a veces ha costado acercarse a mi trabajo, ¿no? Porque claro, como dice algunos escritores críticos, uno recubre las palabras, ¿no? Recubre con palabras lo que está debajo. Aparentemente aparecen de una manera, pero en el fondo son otras. Bueno, esa es la metáfora y esas formas la usamos todos en la literatura. Decir una cosa por otra. Cuando yo me propuse escribir, hace muchos años atrás, yo tenía mucha admiración por la poesía. He leído mucho poesía y de todo también. Narrativa he leído mucho. Pero tenía un problema, especialmente incluso en mi adolescencia, hasta, que creo que lo escribí por ahí, cuando recibí un premio, hasta la dictadura. Y que era, de alguna manera, o me parecía, la literatura como que tenía que ser de un modo, ¿no? Y me parecía que había como una obligación a cultivar las formas y la belleza. Y esas palabras a mí me molestaban profundamente. Entonces yo creo que cuando yo comencé a escribir ya en forma más seria, hubo una proposición interna en mi trabajo literario y que era desarticular de algún modo
alguna de esas proposiciones o alguna de esas propuestas clásicas. Y fue por una razón simple. Yo era y he sido muy asiduo al cine. Yo no puedo vivir sin el cine. Yo creo que el cine fue mi gran, digamos, mi escuela. Yo me arrancaba de la escuela, hacía la cimarra y me iba a las 11 de la mañana al cine. Cine Toesca se llamaba. Y era cine-arte. Entonces, en esa imagen del cine de posguerra, todo Fellini, Truffaut, ¿no? Y muchos más, me formé mi literatura. Y sobre todo por los poetas, yo diría, franceses. Jean Ledoux, creo que, no me recuerdo exactamente, que también hicieron cine, eran poetas y terminaron en el cine. Buñuel. Y esa fue para mí clave en mi poesía. El cine de la época de posguerra. Y al mismo tiempo con la pregunta sobre la poesía o el arte que se hacía en la época de qué sé yo, ¿cómo se llamaba este italiano, ¿no? El fascista, Mussolini. ¿Ah? Entonces, en esa época, claro, ellos planteaban de que se hacía, digamos, un elogio tremendo a la literatura clásica y a la belleza sobre todo, a la belleza y a las formas. Y este cine lo que hacía era, digamos, retocar o ingresar a otros lugares, a lugares, por ejemplo, más realistas, supuestamente, porque lo real es algo que hay que preguntar por ello, ¿no? Lo real no se sabe lo que es. Muchas veces se dice esto es real y no lo es. Entonces, pero sí tocaban problemas también sociales, los problemas que había padecido, por ejemplo, problema de Auschwitz en Alemania, ¿no? Que también Adorno dice algo interesante. ¿Qué puede decir la poesía en estas épocas? Esa fue una segunda pregunta para mí, una segunda interrogación. Y la tercera interrogación que también la recibí en el Congreso de Literatura de Mujeres que armamos en el año 87. ¿Ah? ¿Qué puede la poesía, pero también interrogar la cultura? Interrogar la falocracia, ¿no? Interrogar los colonialismos, etc. La poesía como lugar. En Chile hay una, yo diría, yo lo he dicho varias veces, una especie de filiación masculina en la poesía, donde no entraba ninguna mujer, peor que Aristóteles, ¿no? No entraba ninguna mujer. Entonces, en ese aspecto, también yo sentí una especie de molestia. Hice un poema también. Bueno, esas fueron, por eso que te agradezco mucho, porque, claro, hay planteos, algunos se plantean unas cosas, otros plantean otras, pero lo interesante de todo esto es que, de alguna manera, hay una interrogación también a partir del libro hacia, digamos, una crítica que hizo recién sobre, le conté yo a Claudia, sobre Plaza de la Dignidad, ¿no? En Chile ha habido mucho amor al yoísmo. ¿Ah? Se cargó la poesía al yo, ¿no? Y hablar de sus propias cosas. Tal vez producto de la dictadura, por no poder hablar de otras cosas. O por la censura que había, una censura muy grande. Entonces, en ese aspecto, pienso yo que la dictadura tuvo mucho que ver también en mi pregunta por desarticular de alguna manera esos modos, esas lecturas poéticas, ¿no? Y obviamente todos guardamos nuestras distancias y tenemos temores también. Bobby Sands es una de ellas. Bobby Sands, por ejemplo, yo utilicé metalenguaje para poder hablar de Chile hablando de otro lugar, ¿no?
pero empecé a hablar del hambre también en Chile, que existía, como ahora. Entonces, eran temas para mí sociales importantes, pero no desde el punto de vista, como dijo alguien, del socialismo realista, o sea, de una época, sino hacer literatura, de llegar a la política y al arte. Y eso es lo que hacemos en Chile bastante. El arte, todas estas personas que tú nombraste, Ali, o las personas que fueron como señeras, como en la época la Diamel Eltit, Zurita, qué sé yo, los que se formaron en esa época de la dictadura, la mayor parte de ellos trabajan el arte y la política. Para ellos fue politizar el arte. Esa fue la acción mayor. Y creo que eso ha sido tremendamente importante y guiado también por las lecturas post-mayo del 68. El postestructuralismo también pasó por ahí. Bueno, pero yo puedo dar una gran charla, pero creo que vamos a leer algunos poemas y voy a comenzar leyendo yo y te agradezco mucho, Ali, tu lectura, porque también tú eres de una generación más joven. Entonces, para mí es muy estimulante que un poeta más joven me lea, ¿me entiendes? Entonces, eso también creo que produce una relación más allá de todo, sino a través solamente de lo que hacemos todos nosotros, la poesía. La poesía que también es un punto que yo he cuestionado bastante. Por ahí ahora la crítica dice, este libro es una pospoesía. Tal vez yo haga una pospoesía. ¿Me entienden? Entonces, y eso hay otro poeta que se llama, no me acuerdo el nombre, Miguel Ángel Cuevas. Él se decía a sí mismo ex poeta. Lo que quiero decir con esto, Ali y Claudia, es que en Chile en ese momento la poesía pasó a ser un lugar de revisión. Eso fue para algunos, no todos, pero para algunos de nosotros hicimos una revisión decolonizadora de la poesía. Que la poesía no está más allá de la colonia, también es colonial. Entonces, desde esa perspectiva es que nos hemos preguntado muchísimas cosas. Así que te agradezco fundamentalmente, Ali, tu lectura, ¿no? Tus interrogaciones, tu acercamiento a mi trabajo, como también a Claudia, que también ha sido capaz, desde un lugar tan equidistante de lo que ella escribe, ella es una, digamos, neomedieval, se podría decir, en su escritura, ¿no? Que está cerca también. Yo pasé un curso de Humberto Eco en la universidad a través del neomedievalismo. Así que yo creo que ella lo que hace es eso, pero está lejos de mi poesía, pero también tiene ese neomedieval ahí, que me parece una lectura interesante. Así que gracias también, por supuesto, a América y a Felipe por tenerme acá en el primer congreso de poesía, que no es poca cosa. Hacer un congreso de pura poesía es que se las traen, es importante. Así que muchísimas gracias. Y bueno, voy a comenzar con unos textos que y yo siempre hablo de que en realidad es una página como era la página que yo escribía o garabateaba o hacía grafitis, como dice Ali, ¿no? Los grafitis del libro, del poemario Bobby Sands fallece en el muro, es el hambre de las calles, es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. El absoluto rigor del hambre es el hambre, 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 hambre de las calles. Bueno, luego entonces me voy a otro texto que me hizo recordar justamente a Lee, que es un poema que está en el libro, que también era de esa época,
desconocido. Un hombre a quien no conocía aparece en los diarios de todo el país. Está tirado en la calle, tiene el cuerpo perforado. Ahora todos lo conocemos. Las mujeres. Kinder, estas son citas, ¿eh? La primera parte de esto son citas. Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina, iglesia, dicho alemán, que delimita el papel tradicional de las mujeres. El proletariado no podrá alcanzar la liberación completa hasta que logre la completa liberación de las mujeres. Lenin. Es verdad. Lenin también decía que el arte es revolución. Engels, Marx, Lenin, Freud, Marcuse. Finalmente, la síntesis total en el discurso de Juliette Mitchell. Las mujeres, la revolución más larga, o la esclavitud más larga también. El grado de emancipación de las mujeres es la medida natural de la emancipación general. Marx. Santiago Punk. War, der Krieg, der Krieg. Bailecito color obispo. La libertad, pechitos al aire. Jeans, suéter de cachemira. Punk artesanal made in Chile. Pan de paz. La democracia de pelito corto. Punk, der Krieg, Beaumont, jet set righties, jet set lefties, pantaloncitos bomba, pañuelito hindú, chaquetitas negras, carlotitos, liberalismo Taiwán, balitas trazadoras para mantenerte cafiche marihuanero. 2. FMI La Horca, chilito en prietas, tanguito revolucionario, punk, paz, der Krieg, whiskycito arrabalero, una cabeza por un autito y un autito por una cabeza, Japan, Torola, BMW, Toyota, japonés en Honda, la Honda Provi on the Rocks, Rapaditos, Hare Krishna, Are, sudoroso mormón en bicicleta, aleluya, la paz, patitas de chancho, caldo de cabeza. 3. Footing a los cerros, Unemployment 42nd Street. La cultura viene de Occidente. La Alameda Bernardo Higgins en el exilio. Alameda Las Delicias. Caramelos, candy. Nilón, made in Hong Kong, Parque Arauco, Colón, Conao, topless, cuchufletos, silicona, rapa en botella, colchones de agua en la cúpula, coito colectivo. Pacos, macumberos, lumeros, cucas, guanacos, loros, soplones, del Krieg, pan, la raza bolingla, tofi, zampoñita, lagrimera, Juañito, hard rock, police, pan, guitarrita Beatles, virgencita del Carmen, patroncita del ejército. Hacía mucho tiempo que no leía este poema. Anticristo. ¿Por qué atajos, lúcida y esplendente, traiciona estos donaires citadinos, con que el nuevo lujo atavía de palmeras sus centros y de risor nuestras laderas? Errante y nuevo susto atávico del porvenir, se oye el canto de una jilguera nueva haciendo chirriar las ondas atmosféricas de este pequeño y gran centro de la ciudad. Pasa con un gorro de guagua entre las pieles de las señoras que entran a la ópera del Teatro Baquedano, o al Huáquera Morocha, o a Manita del siglo XXI, perdida en la acera sur de Latinoamérica. Lleva puesto un delantal gris oscuro,
manchado de carbón de lota, como la única carbonera de las ruinas traicionadas por el World Trade Center y el Fast Track del Norte. Aparecida germinal o presa morena sionista de Auschwitz, pasa por el carcaj metálico del ruido de las joyas, sin mirar el pendón nuevo celular que ilumina desde lo alto el Dios de las almas nonatas, necesitadas y errabundas. Cruza el tráfico la jibarita empujando su carrito metálico del mercado vacío. Sentado en un simulacro de kiosco de revistas usadas como venta de la emoción sentimental del olvido, simula leer un mapato con los ojos perdidos en el horizonte de la mañana fría y húmeda de este invierno aquí en la calle Portugal. Y nada que pase por la vereda parece inmutarla metida en un viejo gris marengo de pelo de camello. Al frente en el paradero de buses número 312, 314 o 212. Termina en el Ermida o en el pueblo sin ley, nuevo sitio de los nuevos muertos o deidades pavorosas del panorama territorial de la nación. En este paradero sentado, el anticristo de Santiago está leyendo el mampato del siglo pasado, sin mirar a nadie, en la mañana de este frío invierno del 2006. Hoy llueve en Santiago y ha inundado las líneas divisorias, márgenes, nuevos límites de este valle, que podría haber sido una polis espartana. Toda la lluvia de Chile y sus pantanos ribereños, colindantes, llanuras mojadas, áreas verdes del que suplantó en los descampados nehorizontes del porvenir. Sigue lloviendo en Santiago y las imágenes digitalizadas nos ven a nosotros, mirando a los otros, en medio de los barriales ateridos de frío. Algunos dicen que los muertos que pisamos diariamente por las calles fangadas de la tormenta están llorando. Por eso no para de llover. Mi voz se pierde en referencias clásicas. Yo estoy doblando voces. Mi voz es versátil. No quiero nombrar a los que he doblado porque los conocéis a todos. Mi voz a mexicana a Neruda. Mi voz a chicana a De Roca. Mi voz da risa del inglés al español. Es fresca. Doblada canta y por entre la saliva no sé qué es, saluda. Dante defeca ante mi voz. Se recubre de matices al doblársela. Por eso y solo por eso, Roma me venera. Mi voz se pierde en referencias clásicas. A Eliot me aburre doblarlo. Debo estirar demasiado el cuello y las cuerdas vocales se tensan mucho. Hay un sur entre nosotros. La tierra baldía está perdida. Un momento memorable fue doblar la voz de la Mistral. Los grandes autores logran un imitador único. Yo reconozco, tapándome los ojos, una decena de autores mayores. La voz de don Vicente tan orgullosa de su rango que hace que las distancias desde las alturas a la tierra se estrellen suicidas como las polillas. Sin paragón en su histeria y no bastándole sus blasones en América, llegó a ser mi pariente en su versión del mío Cid, mi abuelo, mi tío. En todas formas, Vicente Huidobro se estrelló. Por ahí quedaron unos huesos rotos y su dedo pituquín iluminó el estrado. Las cosas son tristes, no te miento, más tristes que antes que aparecieras, Nicanor Parra. Si hay alguna duda, yo me quedo con De Roca, solo por una cosa. Ya ves, Gabriela Mistral, sucede que, indefectiblemente, soy esta mujer que se imagina.
Mafalda, una gran feminista, el otro yo de Quino, ese que desea todo hombre. Mafalda, quien fue figurada una mujer moderna en la niña racional de la cultura, lo que se suponía el devenir de la mujer actual. Adelantado, doña Mafalda. Y para terminar, me parece que perdón. Perdón. Tenía... Bueno, se me escapó un poema que quería leer, que no lo encuentro, pero era justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Voy a leer entonces a Gustavo Gatica, un muchacho que, ya como lo he dicho otras veces, quedó ciego en la plaza a través de los gases y a través de las metrallas directo a los ojos. 400 jóvenes quedaron semiciegos. Hay 3.000 jóvenes encerrados por haber estado en la plaza, sin causas, esperando que se vaya este ladrón de Piñera. A Gustavo Gatica. Deja que ilumine esta oscuridad desde aquel día. Que caminé sin una salida, quise dar la vuelta y se me vino encima. Junto al estallido, vi solo pañoletas aireando la tarde, que de inusitada realidad no volví a abrir los ojos. Nunca más se vino encima esa tarde, sin prevenir ni un soplo de viento, ni un segundo de olvido de aquello inmaterial. Solo el compás de mis pasos en la vereda, sin recordar, se me vino encima ese choque, esos rayos en los ojos y vislumbré la tarde. Como un desvío de sol, y se me vino encima ese golpe en los ojos. Y no vi la tarde, se me vino a negro y el sol recortó el estallido en mis ojos frente a mí. Se me vino a negro y cayó la tarde el resplandor, que me cegó la tarde, ese pedazo de calle quedó mirando. Cegado estallaron mis medidas sangrientas. Rodó la tarde de mi vida, se me vino a negro. Recorte de pasto verde, se me vino suspiro. Fue la tarde ese pedazo. Estaba junto a mí al estallido, se me vino a negro. A ciegas quedé viendo, a negro estupor de la violencia. Fue ese recorte un segundo. Me encandiló la vida, a violáceo, el pantallazo y cayó a negro. Reventó mis ojos. La sutileza del espanto, como un acantilado que golpea el mundo. Empantanado en ese cuadro de plaza, cayó a negro el barro del infierno. Iba airoso con la bandera al frente y llano caía negro. Paralizó el cuerpo y los zapatos, el viento, la ira. Se me vino a color la llanura, a color mi sangre rodaba por el rostro, mi vida a negro. Un pantallazo se escurrió, los ojos recortados saltaron. Se vino encima el júbilo de mi corazón, la bandera cayó a negro. La oscuridad repentina me soltó el espejismo de venir esta tarde a la calle. Se me vino a negro y se recortó la tarde. Se me vino a negro y se recortó la plaza, la calle, la alameda. Se recortó, se me vino a negro. Bravo, Carmen. Muchísimas gracias. Te agradecemos a ti. Yo estoy impactada con toda tu lectura, tu poesía
No tengo más que sentimientos de agradecimiento por compartir tu voz en este momento tan significativo que es la presentación de tu libro. Así que muchas gracias a ti, a Claudia, a Ali Calderón también, y por este momento tan emotivo también donde compartes este poema sobre Gustavo Gatica. Cuando yo me enteré de lo que sucedió con él, aquí en Chile también, me afectó muchísimo. Entonces esta lucidez que yo veo en tu poema es tremenda. Así que muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias a ustedes. gracias. No sé si quisieran hacerle algunas preguntas para terminar a Carmen, a Lee, Claudia. No, yo Me no encanta. tendría que preguntarle. Le he preguntado Comentar. muchas cosas a Carmen. Solo agradecerle, pero creo que sería muy interesante escuchar a Lee y es muy probable que él tenga varias preguntas, él como estudioso de nuestra poesía hispánica. Oye, a mí me surge una pregunta, por ejemplo, yo veo mucho en tu poesía como un diálogo con la vanguardia, con la sintaxis del futurismo, con la sintaxis de Gertrude Stein, por ejemplo, en Hambre, que a lo mejor tendrías que leer Hambre, que es un gran poema, Hambre, ¿no? Más que una pregunta, es una petición. ¿Cuál es la petición, perdón? Hambre. Que le abre. Que leas el poema Hambre, por favor, Carmen. Tremendo. Me uno a la petición. 21º día, noche. Hambre. Es el hambre. Es el hambre de las calles. El absoluto rigor del hambre. Es el hambre. Es el hambre. El hambre. 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 El absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles. Es el hambre. Es el rigor absoluto del hambre. No sé cómo lo leo, porque es tan así disperso, ¿me entiendes? Está como disperso, que uno lo arma, es como un pequeño rompecabezas que lo va armando ahí uno, ¿no? Oye, y la última que quiero hacer es sobre tu relación con la poesía mexicana. ¿Qué has leído? Bueno. ¿Qué te interesa? Eso. Bueno, de la poesía mexicana tú sabes que Octavio Paz ocupó un gran lugar en las primeras lecturas que yo tuve, ¿no? En aquellos años, más joven yo. Octavio Paz ocupaba, yo diría, era el centro gravitacional de la poesía mexicana, ¿no? Entonces era tremendo. Huerta también, David Huerta, ¿no? He leído a qué otros autores, bueno, a Jorge Granados, gran amigo, gran poeta, ¿no? Gran amigo, gran poeta. Bueno, por supuesto, soy una gran lectora de la Sor Juana Inés de la Cruz. Yo diría que Sor Juana Inés de la Cruz, yo soy admiradora profunda, sobre todo te digo, en la relación con mi poesía, porque ella para escribirle una carta al señor Puebla, ¿cómo se llamaba? El arzobispo, ¿no? El obispo era, que la acusan de ser muy histriónica o ser muy inteligente más bien. La acusación era, ¿por qué una monja era tan inteligente? Y podía conversar, además de escribir y ser monja, podía conversar en los altos salones, ¿no? Con una tremenda vivacidad. Entonces, él la acusa de muchas cosas más, pero ella ¿cómo le responde a él? Y esa es toda una clase magistral para la escritura
y sobre todo ha sido para el movimiento feminista. En el sentido de las 3 palabras, saber, decir, no. Esas 3 palabras, ¿no? Saber, saber. Hay que saber. Decir, hay que decirlo. Y también saber decir no, ¿no? Pero esas 3 palabras sola, cada una, tiene toda una estrategia que ella elabora para responderle. Es decir, ahí yo entendí lo que significaba la estrategia en las escrituras. ¿Ah? Es decir, cada poeta tampoco es tan inocente. Cada poeta arma y articula su estrategia para disputar un espacio, disputar un territorio. Y ese es el territorio, bueno, eso también de Gabriela Mistral, que estuvo en México. Y ese también es un lugar tremendo de decir, ¿no? Y que nos ha servido a muchas mujeres, especialmente a mí, de no tener miedo a las palabras, ¿ah? Y de saber decirla, aprender a situarte estratégicamente también. No podías tú decirle al cura que se vaya a la punta del cerro, sino tenías que articular el modo de responder de que seguías amando a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, eso me lo encontré magistral. Bueno, también hay digamos, no estoy en este momento claramente para decirte qué más poetas, porque no, en este momento estoy obnubilada, pero he leído bastante la poesía mexicana, como poesía latinoamericana también. Pero yo diría que he leído también mucha crónica, yo soy una cronista en la poesía, ¿no? Yo hago crónica en la poesía, así que para mí la crónica ha sido fundamental en la literatura mexicana, de la literatura mexicana. Carlos Monsiváis me dio un premio a mí, ¿no? Y Carlos Monsiváis era un artífice de la palabra, maravilloso. Bueno, a otros también, ¿no? Pero yo diría que con eso por el momento, ¿no? Muchas gracias. Carmen Bullosa también. Bueno, Yo sí varias. tengo Sí, otra pregunta. sí. Ay, perdón. Sí, Claudia también la leo, Claudia Posadas. No, bueno, quiero hacer 2 comentarios. Uno va para Ali. Luego te hago un PDF o algo, o lo puedes pedir en Busca Libre. Te va a encantar un libro de crónicas de Carmen, Crónicas en Transición. Y el subtítulo te va a encantar, Ali. Los amigos del barrio pueden desaparecer. ¿Qué te puedo decir? Bueno, el rock, y, el punk. Sí. Y por último, bueno, sí hay algo muy importante a raíz de todo lo que hemos estado reflexionando. Era comentar, para mí ha sido pues, ¿cómo decir? Un contexto. Sí. No, que me acordaba de Margarita Minerva, que también fue una poeta que para mí fue muy amiga y poeta importante, que yo la leí también. También ¿cómo se llama el marido? José, también lo he leído. José Javier, y los encuentro excelentes poetas. No, he leído muchos poetas que se me vienen a la cabeza mexicano, de a poco. Sí, por favor, de hecho, Claudia. Tu relación, no sé si tu relación con Minerva, pues fue muy importante, con Minerva Margarita, y el diálogo poético, pero también personal y profundo, sí. Desde la enfermedad, desde el dolor, desde estas problemáticas, pues ha sido algo importante que también te marcó.
Me Sí, acuerdo que mucho. me lo platicabas. Sí, mucho. Además, como que me hubiera avisado, ¿no? Que se iba a morir. Estuvimos juntas también en Monterrey. Estuvimos juntos en un encuentro. Entonces, fue, fue muy gravitante para nosotras, muy importante conocernos. Las dos ella estaba padeciendo cáncer o había tenido cáncer, y yo también. Entonces hablamos mucho del cáncer y de la poesía. Y los conocí a ambos en la casa de una pintora en México, chilena, ¿no? La Jimena Subercasó. Entonces, sí, y fue tremendamente, digamos, interesante su relación con el arte, con la enfermedad, ¿no? Y ella estaba muy también prendida conmigo porque había escuchado que yo había hablado, yo tengo un libro donde hablo de mi enfermedad, ¿ah? Y ella había escuchado eso. Así que teníamos una hermandad más bien grande con ella como la tengo ahora con Claudia. Sé que México tiene muy buenas poetas actualmente, ¿no? Que son importantes, que están dando luz muy gravitante, ¿no? Para México. Que también en México cuesta bastante que una mujer ingrese a un espacio masculino, ¿ya? A esa filiación masculina, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí igual, perdón, pero sí el canon es muy heteropatriarcal. Pero creo que en Chile es peor por todo lo que he estudiado. Me encanta Pues ese verso tuyo, Carmen, que dices que la literatura chilena es macha y ¿qué? ¿Cómo es? ese lo iba a leer, pero no lo encontraba. ¿Dónde? ¿En qué página está? Ay, Lo iba a leer. ¿no es el de jogging, jogging por la lengua nacional? Sí, pero estaba acá, lo tenías tú A acá, ver, sí, sí, pero sí, no, es que me encanta. yo se lo Pero es iba a leer. complicado, pero pues siempre uno, todos nos abrimos nuestros espacios. Pero en lo que lo sí hay algo que quiero comentar muy interesante. Bueno, que tú estudias tu poesía, es prácticamente un campo de aprendizaje y de asombro constante. Me di una enorme cuenta, esto va a ser muy interesante para ti, Ali, que muchísimas cosas de las que de pronto se empezaron a discutir en México, ciertos circuitos sobre la vanguardia, pues, de la poesía, las búsquedas, etcétera, mal entendidas. Carmen ya las había hecho desde 1983, a lo largo de una obra hasta 2020. Entonces, leer la obra de Carmen, todo este recorrido, pues sí es digamos, un recorrido por la poesía panhispánica del siglo XX y XXI y todas sus transformaciones y cambios, y ya está hecho por una chilena desde los 80s. Entonces yo creo que sí, pues es importante que los jóvenes pues tomen en cuenta todo esto que ya se hizo antes, de tal manera que sus estrategias, como dijo Carmen, me encantó eso, sus estrategias de escritura, tengan en base ese conocimiento y bueno, no compren cualquier cosa ni nos vengan a vender cualquier cosa, cuando ya está hecho por una mujer desde los 80s, pues desde antes. No sé, Ali, ¿qué te parece esto? No, totalmente. Yo veo en la poesía de Carmen un diálogo con la vanguardia, te digo, pero incluso en los poemas recientes, en esa, como el collage de las voces de la manifestación, pero en esa sintaxis de sustantivos que pedía Marinetti, por ejemplo, en el futurismo, ¿no? Entonces, ese diálogo con la vanguardia yo lo veo muy vivo, ¿no? Muy vital,
pero además traído al presente, a las necesidades del presente, y eso me encanta. Para mí es una poesía muy viva, muy viva. Y entonces yo de verdad... Llena de autoridad y un hallazgo. Tienes razón tú, lo que tú dices. Sí, dice, las vanguardias están escritas ya, siempre, ¿no? Las vanguardias ya están antes que nosotros, de alguna manera. Pero uno retoma en momentos que se dan en la historia a veces, ¿ah? De mucha cerrazón. Uno retoma algunos aspectos. Por ejemplo, Vicente Huidobro es muy gravitante para nosotros, como vanguardia, ¿no? Vanguardia literaria. Ese es el poeta de la vanguardia, ¿no? Entonces, Bretón, él, son poetas que están allí, sin duda. Los poetas finiseculares también, ¿no? Mallarmé, qué sé yo, Rimbaud, Baudelaire, el Conde de Lautremont, todos ellos, ¿no? No, sí, hay, por ejemplo, la Cristeva dice bien claro, hay que leer a Baudelaire, hay que leer a Rimbaud, hay que leer todos esos escritores. Esos escritores renovaron el lenguaje. Y también Vicente Huidobro renovó el lenguaje. Vicente Huidobro, para nosotros que estábamos en un momento más, yo diría, más romántico de la poesía, él renovó el lenguaje, ¿no? La poesía de Vicente Huidobro es plástica, absolutamente. Uno ve una plasticidad tremenda ahí en la página. Entonces, ya él había dicho todas esas cosas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando decías tú, ¿quién lo dijo? No sé si fue Ali o fue, ¿cómo se llama? Claudia. De alguna manera, te digo yo, cuando uno utiliza las estrategias, ¿no? Claro, el libro, como dice, que ya prácticamente va perdiendo su condición de ser. El libro, para mí, tendría que ser frente a un estado, digamos, omnipotente, malvado, un estado, una máquina de matar, una máquina de guerra. El libro tiene que ser también una máquina de guerra, ¿no? De guerra-defensa, ¿te fijas? Entonces eso lo dice Gilles Deleuze, yo leo mucho a ese filósofo, me gusta mucho a mí, porque habla de la literatura. Son pocos los filósofos que hablan de la literatura, no son muchos, y él es uno de ellos. Entonces, exactamente, frente a una máquina omnipotente de poder, la máquina de guerra es importante. Son una de las estrategias, ¿no? Mira, aquí lo encontré, claro que se llama... ¡Ay, qué bueno! Le voy a terminar la lectura con ¿no? ¿Te parece, Claudia o América? Sí, por No, supuesto. sí, no sé si Ali tenga más preguntas. Adelante, por favor, Carmen. Sí, perdón que me haya metido, pero me emocionó mucho todo lo que... Con Ali me encanta conversar, diciendo. si tiene otras preguntas que hacerme. Sí, lo máximo. No, escuchamos el poema, me encanta. Escuchemos el poema. Este lo conoces también tú. Esta es una página blanca. La blancura es signo cierto. Sí, la blancura es signo de pureza. Ninguna letra podría mancharla. No bastaría su grafía. Esta página representa el occidente. Podría citar al blanco de la página en blanco, incitación malarmeana del silencio en esos espacios sin habla, interrogación simbólica de la memoria de la lengua, aquella necrosis lingüística de la memoria. Pero esta página es su pátina blanca de la memoria chilena, es su historia literaria chilena. Ninguna gente la ha ensuciado, por eso se conserva blanca y pura. Ninguna gente, la pureza de lengua ha querido detener su memoria. Esta página blanca quiere a lo más ser su pecado original. La poesía chilena es blanqueada en la cordillera de los Andes. Lleva un penacho blanco en el pico más alto de nuestros Andes. Sus áreas verdes son su Edén, y su arte es pulido, hasta relucirlo como su espejo.
una letra bastarda mancharía esa estética. La literatura nacional es narcisa y tiene una hilera de nombres masculinos. Tiene la confirmación de una firma masculina. Es sexuada. La literatura chilena es macha y su estética es occidental. Aquí le damos los cachos a... Aquí le damos los cachos a varios, te digo. Sí. Es increíble. En México yo no podrías leer un poema así. ¿Ah? Es increíble. En México no habría un poema así, escrito por una mujer. Es increíble ese poema. Me gusta mucho, ¿no? De que te hayan dicho por allá. Habla también por la molestia, ¿no? Uno habla por la molestia de pelear el territorio en el fondo, ¿no? Habla desde ese lugar también, ¿eh? Desde que la poesía lo es todo en Chile, ¿no? Ha sido así, lo es todo. Hay un chauvinismo de la poesía chilena que olvídate, ¿no? No lo es todo. Perú tiene una gran poesía. México tiene una gran poesía, ¿no? Entonces, no, América Latina tiene una gran poesía, no solamente Chile, ¿no? Argentina tiene una gran poesía, ¿no? Colombia. Entonces, claro, ¿ah? Colombia, por supuesto. Claro, es para un poco acusar ese lugar chauvinista que ha sido de la poesía chilena su lugar, ¿no? Chauvinista hegemónicamente masculina. Entonces nosotras las hermanas de la poesía chilena, queremos democratizarla un poco, ¿no? Queremos, si es que eso se puede en la poesía. En la poesía es difícil democratizar, pero si es que se puede, ¿no? Democratizar, porque la poesía no es solamente lo que uno escribe. Yo estoy hablando de la poesía, pero también estoy hablando del territorio como lugar. ¿Dónde ocurre esto, no? En una institución literaria, obviamente. La institución literaria que dejó de pensar y dejó de escribir hace como 20 o 30 años o más. Dejó de producir crítica analítica, ¿ah? Porque fue reemplazada por el mercado. El mercado reemplazó su lugar. Los publicistas reemplazaron con el mercado, reemplazaron el lugar analítico de la crítica de la poesía chilena. ¿Te fijas? Entonces no hemos avanzado demasiado en eso. Hay una... la poesía en Chile no tiene mucho lugar, a eso me refiero. Sí, una importante reflexión necesaria en estos tiempos también, no solamente en Chile. Sí. El libro de poesía, ¿sí? La narrativa que escriben las mujeres no tienen lugar. Y son muy buenas. Sí, yo quisiera agradecerte, Carmen, esta tremenda reflexión. Como te decía, es sumamente necesaria hoy en día, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general. En honor al tiempo solamente, creo que nos deberíamos despedir para que las siguientes mesas también puedan tener su espacio, porque si no yo seguiría conversando acá toda la noche con ustedes. Ha sido fascinante y enriquecedor. Me queda solamente agradecerles una vez más. Estoy feliz de que hayamos podido compartir en esta mesa. Y para finalizar también quisiera agradecer al Ministerio de las Culturas de acá de Chile, quien financia este primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar, y también a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, quien nos apoya con todas las locaciones, con el patrimonio histórico, y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través del Instituto de Arte. Así que muchas gracias a todos, Carmen Berenguer, Claudia Posadas y Alí Calderón. Las felicito por esta tremenda presentación, ha sido maravillosa. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes también, gracias Ali, un gusto conocerte
Justo. Gracias. Mi querida. Gracias también por todo. Gracias a Claudia. Gracias a ti, América, y a Felipe. Gracias. Gracias Y a la a todos. municipalidad. Y decirte, Carmen, que, bueno, sí está fuerte el panorama, complejo el panorama para la crítica, para la escritura en general. Pero bueno, estoy muy contenta de que Ali Calderón, que son nuestros jóvenes críticos, nos haya acompañado a esta mesa, pero además es un crítico amoroso, me consta de los años que lo conozco, pero aparte ahora es, todo un doctor, todo el rigor que implica, pero él está totalmente entregado al estudio de la poesía. Entonces, me da mucho gusto que esté aquí y gracias a ti, Carmen. América, muchas felicidades por este festival y que sea el primero de muchos. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Que estén muy bien. Un abrazo gigante. Chao, chao. Esta ágora chilla de ira y rebeldía de esquina a esquina su vocería. Esta plaza la creamos a punta de sacarle al lápiz, raspando las páginas de la historia, en tinta roja, de sangre de mi río, río de palabras visibles en el territorio, impresos roces, siniestros desde la pampa. Río de cadáveres pasan, desde las cumbres hasta los acantilados. Este río de sangre nos sotea, desde las piedras hasta el mar. Un día sin darme cuenta, unos pasos nuevos se oían por calles aledañas. Una canción nueva coreando sus laderas era el estallido. Se llenó de fuego mi corazón triste.